Génesis capítulo 6, versículo del 10 al 13. Dice así: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Jehová, de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Quiero que veamos el versículo 10 por unos momentos y podamos observar que el Espíritu Santo introduce en esta parte muy especial a los 3 hijos de Noé, a Sem, a Cam y a Jafet. Y vemos nosotros que los 3 hijos de Noé, junto con Noé y con su esposa, vivieron la misma época de inmoralidad y degeneración que vivió también Noé junto con sus familiares. Lo maravilloso de todo esto es que los hijos de Noé lograron escapar la corrupción. Los hijos de Noé no fueron dejados fuera del arca. Ya vimos en la clase pasada en Hebreos 11:7 que la Biblia dice que Noé preparó un arca en que su casa se salvase. O sea, aquí nosotros volvemos a descubrir el por qué Noé era realmente un hombre justo delante de Dios y por qué era un hombre recto. Porque no solamente se preocupó por su vida y sus devocionales y su oración, sino que él constantemente estaba preocupado por sus hijos y su esposa. ¿Saben ustedes por qué lograron los hijos de Noé escapar la corrupción de sus tiempos y por qué nosotros podemos seguir el ejemplo de Noé? Hay 2 factores. Hay 2 factores por los cuales los hijos de Noé escaparon el juicio y la corrupción de la época en que vivieron. En primer lugar, por el testimonio y la enseñanza continua de sus padres acerca de la voluntad de Dios. Voy a repetir, el primer factor que permitió a los hijos de Noé escapar el juicio de Dios era por el testimonio y la enseñanza de sus padres acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes sí le están enseñando a sus hijos la Biblia, pero sus vidas dejan mucho que desear? ¿Cuántos de ustedes realmente tienen devocionales en su casa? Y a lo mejor tienen 3 o 4 devocionales, pero su testimonio privado, la forma como tus hijos ven que tratas a tu esposa. ¿No se imaginan ustedes lo importante que es para nuestros hijos el que ellos se den cuenta de que su papá trata bien a su mamá y de que ellos están viviendo una vida piadosa? Esto es vital para la vida de ellos y para su propia seguridad. Entonces, estoy seguro que Noé no solamente les decía: fíjense que Dios nos ha dicho que nos acerquemos a través de la sangre y a través de las ofrendas, sino que Noé estaba constantemente testificándoles a sus hijos cómo era la vida cristiana. Y en segundo lugar, porque su padre los mantuvo ocupados construyendo el arca. Entonces, esto es absolutamente sorprendente, porque Noé no solamente les comenzó a testificar a sus hijos y a darles buen testimonio, sino que también Noé sabía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Mente vacía, tiempo desocupado, es un taller de Satanás. ¿Y cuántos de ustedes están preocupados por las actividades de sus hijos? ¿Se imaginan ustedes construir un arca durante 120 años? Los hijos de Noé estuvieron no solamente recibiendo alimento, sino que no tenían tiempo libre. Y una de las cosas más importantes para ellos y para nuestros hijos es que nosotros como padres comencemos a preocuparnos realmente cuál es el tiempo que nuestros hijos tienen libre. Porque si sabemos que tienen libre el sábado toda la tarde y nosotros no estamos y nos vamos mi esposo y yo sin saber ni siquiera dónde van a ir nuestros hijos, comenzamos a descubrir dentro de 1 mes o 2 meses que tienen amistades equivocadas. Todos nosotros sabemos con cuántos amigos están saliendo nuestras hijas. ¿Conoces tú personalmente a los amigos de tus hijas? ¿Los conoces personalmente? ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Sabes en dónde viven? ¿Sabes de qué familia vienen? ¿Sabes tú con quién van tus hijos los sábados?
¿Sabes tú a la casa y a la fiesta donde van a ir? ¿Sabes tú realmente de qué facha es esa casa? ¿Conoces tú a los amigos íntimos de tus hijos en la escuela? ¿Les has pedido invitarlos a tu casa para conocerlos? Estas cosas contribuyeron a que estos muchachos escaparan de la corrupción de los tiempos de Noé. Y nosotros haríamos bien en seguir el ejemplo de Noé también. Ahora quiero que noten algo, porque hay un hijo de Noé que se desbalagó. Y yo he visto en la Biblia, en los hijos de Noé, en los hijos de Samuel, en los hijos de Saúl, en los hijos de David, en los hijos de Billy Graham, en los hijos de los más grandes misioneros, que hay por ahí una ovejita negra. Y siempre en todas las familias, no importa lo piadoso de la familia, habrá alguien que se quiere brincar las trancas, como dicen en mi tierra. Pero quiero que sepan una cosa: Dios nos promete, queridos hermanos, padres, que si nosotros educamos a nuestros hijos, aun cuando fueren viejos, no se apartarán del camino. Fíjense la promesa. La promesa no dice nunca se apartarán. O sea, sí pueden apartarse, pero ¿saben una cosa? Dios los hace regresar. Y lo he visto con mi propia familia. Gracias a Dios, estoy seguro que ahora ya casi mis 4 hijos están en el camino del Señor. Yo he visto cómo uno tiró de patadas y quiso brincar por ahí por un tiempecito, y vino el Señor, y las oraciones, y las oraciones, y las oraciones, día y noche, comienzan a mover al Espíritu de Dios, a impactar conciencia en su corazón y convicción de pecado, y nuestros hijos tienen que regresar al camino. Porque así lo dice el Salmo 112, la generación de los justos será bendita. Entonces, aun cuando quieran brincarse por algún tiempo las trancas, nuestras oraciones y la convicción del Espíritu de Dios y el recuerdo de Cristo siempre repercutirá en su conciencia y nunca podrán vivir en paz. Porque el Espíritu Santo no puede dejar a ningún hijo de ninguna familia cristiana en paz por las oraciones de sus padres. Ahora quiero que vean ustedes una cosa importante también, porque dice en el versículo 11, que la tierra se corrompió. Ya vimos que la palabra corromperse en el hebreo es la palabra shachah, S-C-H, A-C-H-A-T-H, shachah, y significa destruir totalmente. Ahora hay razones, y vamos a estudiarlas en esta noche, por las cuales Dios envía su juicio sobre el mundo. Pero vamos a recordar las palabras de Cristo en Mateo 5:13. Vosotros sois los que impiden el juicio de mi Padre. Se los voy a traducir en otra forma. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene 2 características principales. La primera es que la sal impide la putrefacción. La sal impide que la carne se eche a perder. Y en segundo lugar, la sal sirve para dar sabor. Nosotros somos, dijo Cristo, aquel ingrediente y aquel elemento que existe en este territorio ocupado en el cual estamos viviendo, que es el mundo. Nosotros somos los que estamos impidiendo hasta este momento que Dios juzgue el mundo entero. Mientras los cristianos, dijo Cristo, mantengan su sabor. ¿Qué significa mantener el sabor? Mantenerse, como dijo un hermano cuando estaba orando hace unos momentos, mantenerse ardientes por Cristo. Pero cuando el cristiano se comienza a enfidiar y cuando comienza a perder el sabor y ya no le da caldo a la vida, ya sus amigos y amistades lo ven como cualquier hijo de vecina, ya no es diferente a todos los demás, en ese momento, dijo Cristo, no sirve más que para ser pisoteado y hollado por los hombres. Y no hay cosa que desprecien más los incrédulos que un cristiano que está viviendo una doble vida. Un cristiano que tiene 2 bases para su moral. Un cristiano que se guía por el consejo de los cristianos y se guía también por el ritmo del tambor, a como está tocando el mundo. Ahora nosotros debemos recordar entonces que si alguien está impidiendo los juicios de Dios, somos nosotros. Quiero que vean ustedes en Ezequiel capítulo 14, algunos versículos donde nos muestra de qué forma Dios siempre ha detenido sus juicios por causa del testimonio de cristianos. Dice en Ezequiel 14, versículo 14, cuando Dios anuncia a Ezequiel la destrucción de Jerusalén, si estuviesen en medio de ella, o sea, está hablando de Jerusalén, estos 3 varones, piensa quién mencionan,
Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Fíjense lo que dice Dios. Aquí voy a convertir en ceniza esto, voy a destruir esto totalmente. Si ahí en donde mi juicio va a caer y donde el fuego va a comenzar a incendiar este auditorio, si dentro de este auditorio que voy a incendiar, dice Dios, estuvieran Noé, Job y Daniel, ellos serían sacados del incendio por su justicia y después yo acabaría de quemar todos los que están dentro del auditorio. Ven ustedes ahora el versículo 16, ahí mismo. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vive yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Aquí ya vemos un poquito más profundo que cuando Dios ve un juicio por caer sobre la tierra, nunca dejará a su pueblo sufrir el juicio. Dice la Biblia que si aún estos tres hombres hubieran tenido hijos, ahí se hubieran quedado los hijos y solamente librarían sus propias vidas. Vean ahora el versículo 18. Y estos tres varones, otra vez, estuviesen en medio de ella, vive yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Ahora ven ustedes el versículo 20. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vive yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Quiero que pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Muchas familias cristianas actualmente están teniendo un buen testimonio, él y ella, como padres. Y los hijos no se quieren convertir. Y los hijos siguen rebeldes y siguen duros. Si el rapto de la iglesia viene mañana, y estos muchachos no se han convertido, ellos tienen delante de Dios libre su conciencia y la sangre es sobre la cabeza de sus hijos. Si viene el rapto mañana y los muchachos no se han convertido, ellos se quedan en la tribulación. Y cuando lleguen al cielo estos padres, Dios no los va a juzgar ni les va a demandar, porque ellos cumplieron lo que Dios les había dicho. Pero la Biblia nos muestra que muchos juicios estarán uno en la cama, y la de al lado será llevado, y la que está junto será dejada. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y entre esas parejas puede estar un padre y una hija, una madre con su hija también. Ahora ven ustedes en último lugar, en Génesis capítulo 18, que en los tiempos de Lot, Dios repitió lo mismo. ¿Y de qué manera Dios le dice a Abraham? Génesis 18, versículos 26 al 32. Respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar y a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Vean la palabra amor. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Qué terco era Abraham, ¿verdad? Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. ¿Qué está impidiendo ahorita que México sea juzgado? ¿Se imaginan ustedes cuando comiencen a suceder las cosas que anunció Cristo en Mateo 24, donde va a ser el principio de dolores y donde van a comenzar a suceder cosas catastróficas y fenómenos sobrenaturales como temblores, tornados, inundaciones, etcétera, etcétera? Cuando comiencen a caer todas estas cosas, ¿se imaginan por qué el juicio va a comenzar a avanzar y avanzar y avanzar?
simplemente porque por el amor de muchos se enfriará la hermandad cristiana. La maldad va a presionarnos tanto y apretar tanto en contra de nuestras vidas, que por esa maldad la propia iglesia de Jesucristo se va a comenzar a enfriar. Y una de las cosas que yo le pido a Dios con todo mi corazón es lo siguiente: Padre Santo, cuando en una iglesia se comienzan a juntar cristianos y nos olvidamos de las necesidades materiales de nuestros hermanos cristianos, el amor se ha comenzado a enfriar en la congregación. Cuando comienza una familia que no tiene que comer en una iglesia, y cuando comienza una iglesia a tener problemas de que hay una familia que ni siquiera tiene un techo para taparse, en ese momento, ¿en dónde está el amor de Dios en nosotros? Y ahí sí hemos descubierto que se comienza a infiltrar y a penetrar, a leudarse el amor entre nosotros. En 1 Juan 3, el apóstol Juan escribió: porque si viéramos a nuestro hermano tener necesidad, y no le damos con qué taparse, con qué comer, no le damos un raite, no le llevamos a un lugar donde él necesita ir porque no tiene ni siquiera coche, ¿cómo puede el amor de Dios morar en nuestros corazones? Tengamos cuidado, pues, en no enfriarnos y creer que ser cristiano es alabar a Dios y cantar, etcétera, etcétera. El amor se demuestra en el amor al prójimo. Ahora vayamos nosotros a 2 de Tesalonicenses para ver que el apóstol Pablo escribió que antes de que el anticristo se manifieste, hay un poder en el mundo deteniendo que se desborde la maldad como podría desbordarse. Repito, ahorita hay un poder en el mundo que está impidiendo que nos asesinen, está impidiendo que se degeneren todos, está impidiendo que suceda lo que sucedió en los tiempos de Noé. Y dice así, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 en adelante: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que ¿qué? Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay, otra vez, quien al presente, ¿qué cosa? Lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién creen ustedes que es esto que lo detiene? El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Porque el Espíritu Santo usa a hombres como nosotros débiles para poder impedir los juicios de Dios. Ahora se imaginan ustedes que estamos ahorita deteniendo el juicio de Dios en los tiempos de Noé. Ahora comparen, hermanos. Y en los tiempos de Noé ya no hubo quien detuviera el juicio de Dios. Ya eran muy poquitos, ya Dios sabía que no se iban a convertir, que nada más estaba la familia de Noé, y entonces abrió las cataratas de los cielos y desbordó el tremendo diluvio universal, del cual vamos a estudiar en algunas semanas después. Vamos ahora a hacernos una pregunta, porque quiero en esta noche darles un estudio muy especial acerca de las causas del diluvio universal. ¿Por qué causa Dios mandó el diluvio universal sobre el mundo antiguo? Pregunta número 2. ¿Qué acaso los hombres de la antigüedad tenían algún conocimiento de Dios, del bien y del mal? ¿Qué nos dice en Romanos 5, del 13 al 15, que donde no hay ley no se inculpa de pecado? ¿No dice la Biblia que cuando el hombre es responsable delante de Dios, Él envía su juicio? ¿Cuál era la responsabilidad de los hombres en el tiempo de Noé? Al contestar esas preguntas, vamos nosotros a descubrir la enormidad del pecado de los paganos. Estoy hablando de las personas que no han conocido, como conocemos nosotros, la palabra de Dios. Estos hombres tenían, en primer lugar, dos cosas, y vamos a ver después la otra lista. Pero en primer lugar, estos hombres, como cualquier budista, o maometano, o jíbaro, o auca, o tlaxcalteca, o temí, que nunca haya visto la Biblia, que nunca le hayan testificado de Cristo, el hombre tiene dos testimonios ineludibles. El primero es el testimonio de la naturaleza. Romanos 1 dice, porque las cosas de Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto,
pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces un salvaje puede ir caminando por la jungla y jamás haber ido ni siquiera al kindergarten, y se encuentra un reloj, el salvaje. Y el salvaje levanta el reloj, ve las manecillas que caminan cronométricamente, etcétera, etcétera. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el salvaje, en su incultura y en su falta de conocimiento, podría deducir que el reloj se fabricó por las arenas del desierto solo? La mente más oscura podría, por la luz y el discernimiento de la conciencia, decir: hay un creador detrás de este reloj. Los salvajes, han escrito muchos historiadores, inclusive cuando veían al fuego, se espantaban porque no creían que el fuego se había hecho solo y comenzaron a hacer del fuego un dios. Fíjense nada más. Al ver una fuerza de la naturaleza que no se podía controlar por el hombre y que no podían ellos permitir entrar dentro de ese fuego ni tampoco hacer nada con ese fuego, comenzaron a adorar al fuego y le hicieron un monumento como Dios. Entonces todo ser humano en este planeta, salvajes y paganos y hombres primitivos, tienen el testimonio de que este universo, por más tonto y cabezón que sea esa persona, no puede llegar nadie a la conclusión: no hay Dios. La irracionalidad más grande del intelecto es el ateísmo. Y en segundo lugar tienen el testimonio de la conciencia. Todo ser humano tiene una voz que Dios ha dejado en su corazón. Y esta voz le dice a todo ser humano: matar es malo, robar es malo, la virginidad debe de guardarse en las muchachas, las tribus de África más paganas impiden que las negritas tengan relaciones sexuales antes de casarse. ¿Quién puso en el corazón del hombre todas estas cosas? ¿Quién pudo decirle al hombre: tú tienes que evaluar el bien a través de no robar, no matar, no fornicar, etcétera, etcétera, y el mal haciendo lo contrario? ¿Quién le dijo eso al hombre cuando no conocía la ley de Moisés? Una vez un señor me dijo: es que Dios no existe. Entonces, usted lo que usted me está diciendo no es pecado, me dijo. Y le dije: ¿quién le dio a usted el parámetro del pecado? O sea, ¿cómo corrige usted a sus hijos? Le pregunté a este señor ateo. ¿Qué es lo que lo guía a usted o qué base legal o moral tiene para poder decirle a su hija: no fumes marihuana? ¿Sobre qué se basa usted? Si a usted no tiene Dios, inmediatamente usted se está haciendo un Dios. Porque si no hay Dios, somos dioses. Y si somos dioses, nosotros ponemos las reglas. Y si nosotros ponemos las reglas, nos convertimos en un mundo anárquico. Fíjense ustedes a dónde nos lleva esta clase de lógica elemental: a la anarquía total. Y le dije a este señor ateo: yo le apuesto que su hogar es una anarquía, porque cuando los fundamentos son quitados, dice el Salmo capítulo 11, el justo no puede permanecer. El fundamento de un hogar es la palabra de Dios. Y si yo vengo a mis hijos y les digo: no hagas esto, no hagas aquello, y me dicen mis hijos: ¿y tú por qué tienes un amante? ¿Y tú por qué ganaste a mi madre? ¿Y tú no es que no fumas marihuana y tú eres un borracho, papá, que cada 15 días te pones una borrachera? En ese momento yo no tengo ninguna base legal para poder educar a mis hijos. Mi hogar se convierte en anarquía. Vayamos ahora al primer ejemplo que la Biblia nos muestra en cuanto a las causas del juicio de Dios. Todos ustedes saben que en 1 Pedro 3:20 la Biblia nos muestra que Dios tuvo una paciencia tan grande, que duró más de 120 años. La paciencia de Dios, dice Romanos 2 también, y su grande longanimidad, espera y espera y espera que tu prima, que tu cuñado, que tú mismo que nos visitas en esta noche, Dios sigue esperando a que tú respondas a su voz, pero llega un momento en que su paciencia tiene un límite. Y vayamos a ver en primer lugar por qué la paciencia de Dios llegó a un límite. En primer lugar, porque el mundo antiguo tenía la promesa de un Redentor. En Génesis 3:15, Dios le dijo a Adán y Eva que de la semilla que vendría la mujer aplastaría la cabeza. Y esta promesa que Dios les dio a ellos era precisamente para que vivieran esperando al que aplastaría la cabeza de Satanás. Desde que el hombre peca hasta después de la venida de Jesucristo, toda la vida del ser humano, desde Adán hasta nuestros días, es una vida caracterizada por dos cosas: por la fe y por la esperanza. El justo por la fe vivirá, y la fe es la certeza de lo que se espera. Ahí está la esperanza, la convicción de lo que no se ve. Hay dos cosas que rigen a un hombre y a alguien que sigue a Dios: lo invisible y el futuro. En
Entonces, ellos tenían ya la promesa de un Redentor. En segundo lugar, se había instituido el sacrificio expiatorio. Fíjense ustedes que si ustedes leen Levíticos capítulo 8, Éxodo 38 y 39, van a encontrar que Dios le dice a Moisés, trae a Aarón y a todos sus hijos a la puerta del tabernáculo. Ya viene Aarón y con todos sus hijos, se paran a la puerta del tabernáculo, y en ese momento le dice a Moisés, trae ahora a la gente, y traen a la gente. Muy bien, lo primero que vas a hacer con ellos, le dice Dios a Moisés, es lavarlos. Entonces agarran a Aarón y a sus hijos, y comienzan a lavarlos uno por uno, y en eso los hijos los ponen aparte, y comienza Moisés a vestir a Aarón. Y le pone la túnica, el pectoral, el efod, las dos piedras urim y tumim, las campanillas abajo, su manto, etcétera, etcétera. Y ya que está vestido Aarón, en ese momento se mete Moisés al tabernáculo y con aceite comienza a ungir todo el tabernáculo. Comienza a ungir el salón, comienza a ungir el propiciatorio, comienza a ungir todo. Y al final, ya que ungió todo, le dice Dios a Moisés, ahora sí habla a los hijos de Aarón. Y vienen los hijos de Aarón y se paran junto a Moisés, y en ese momento los unge a ellos con aceite. Vean ustedes el orden, por favor. Se los vuelvo a repetir en un momento más, pero vean el orden. Ya que ungió a los hijos de Moisés, de Aarón, en ese momento agarra el sacrificio, lo degollan enfrente del altar, que tenía 4 cuernos, y los cuernos estaban forrados de bronce. El altar era más o menos aproximadamente como de 1 metro, 1,20 así de altura, y tenía una individual alrededor, para que ahí se vaciara toda la sangre. Pero aparte había como 7 cucharas, tenedores y cuchillos para poder partir el sacrificio, y cada cosa tenía un lugar dentro del plan de Dios. En ese momento agarra Moisés la sangre y la vacía, pero antes de vaciarla le pone los 4 cuernos con el dedo, uno para cada 4 con la sangre, y después vacía el resto de la sangre en el suelo del altar. Después se voltea con los hijos de Aarón y los lava. Y después dice Dios, ahora diles que son consagrados a Jehová. Y Dios le dice a Moisés, cuando tú unjas el altar y comiences a derramar la sangre, has santificado el altar y lo has purificado para la expiación. Encontramos aquí que esto nos representa, que todos los que somos llamados a servir a Dios, lo primero que hace Dios es lavarnos con la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Antes de que Dios me acepte, cuando llego con Dios, yo estoy lleno de llagas, limosneros, aceite, cochinada, 15 cosas de perro, aquí tengo embarradas, y así vengo a Dios. Y dice Dios, muy bien, te acepto. Pero ahora, para que yo pueda tocarte, tú necesitas estar limpio, y lo primero que haces es lavarnos con su palabra. Después nos viste con las ropas de justicia de Cristo. Nos da una justicia que no podíamos obtener por nuestros propios méritos. En tercer lugar, nos consagra dándonos al Espíritu Santo, porque Él nos unge, y en el momento que yo ya tengo al Espíritu Santo, en ese momento Dios me dice, Armando, desde este momento eres mi sacerdote. Y cada cristiano en esta noche, somos sacerdotes delante de Dios. Hemos sido lavados, vestidos y ungidos con el Espíritu de Dios. Y desde ese momento, dice Dios, los he llamado para ser un pueblo diferente, para que me sirvan, ya no en el tabernáculo, sino en espíritu y en verdad. Pues en el Antiguo Testamento encontramos algo muy raro. En Génesis 4 llega Abel, y le ofrece una ofrenda a Dios. Un momentito, ¿qué acaso la primera ofrenda no fue hasta Levítico? ¿Cómo sabía Abel que tenía que traer una ofrenda si no se había dado las leyes de las ofrendas? ¿Qué conocimiento tenían Abel y Caín, los hijos de Adán y Eva, para saber que Dios quería algo? Es que encontramos en Génesis 3:21, tipológicamente, la primera predicación del Evangelio. ¿Recuerdan? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es 3 cosas. Adán y Eva vienen con sus hojas de parra, tapados y desnudos, se paran delante de Dios, les dice Dios, ustedes no se van a tapar. Las hojas de parra representan las religiones y los esfuerzos humanos por ser aceptados por Dios por nuestros propios méritos. ¿Dios qué hace en primer lugar? Mata a un animal. ¿Qué hubo? Derramamiento de sangre. Inmediatamente la piel de ese animal lo usa para cubrirlos a ellos. Y encontramos tipológicamente predicado el primer evangelio en toda la Biblia.
La salvación involucra tres cosas. En primer lugar, la salvación es de Dios. Él es el que provee la justicia. Él es el que nos imputa algo que nosotros no podemos merecer. En segundo lugar, tiene que morir un inocente. Tiene que ser a través de la sangre. Sin derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no puede haber perdón de pecados. Y en tercer lugar, la salvación es que tiene que morir un inocente y tiene que haber el derramamiento de la sangre. Entonces, Adán y Eva, cuando crecieron Caín y Abel, se sentaron junto a una piedra y comenzaron a decirles, ¿saben qué cosa, hijos? ¿Saben por qué sufrimos su madre y yo? ¿Saben por qué hemos ido y por qué tenemos estas enfermedades ahora? ¿Y por qué ahora está así la tierra? ¿Y por qué hay espinas, etcétera, etcétera? Porque desobedecimos a nuestro Creador. Y cuando Él nos pidió que quería perdonarnos y darnos su gracia, quisimos unirnos a una religión. Y nos metimos en una religión, le contó a Adán y Eva a sus hijos. Y comenzamos a creer que con nuestra religión podíamos ser aceptados por Dios. Pero ¿saben qué? Él nos mostró claramente que no podíamos escondernos de Él a través de una religión. Entonces Dios nos regaló y nos dijo que Él nos iba a vestir y Él nos iba a dar esa salvación que nunca hubiéramos podido comprar nosotros. La misma historia que le contó Adán y Eva a Abel y a Caín es la misma historia que tenemos que contarles nosotros a nuestros. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo, no vivíamos de religión en religión, de secta en secta, buscando ser aceptados por Dios? Ahora bien, esta ofrenda que Caín le trajo a Dios no es porque por primera vez en la Biblia, ahora en sus Biblias en Génesis 8:20, la primera ofrenda o la palabra holocausto, que fue la palabra que se tradujo al castellano del hebreo, en Génesis 8:20, dice la Biblia, edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció, ahí está la palabra holocausto. Si ustedes leen este versículo en el inglés, principalmente en la versión King James, que es la mejor versión que existe, la mejor traducción del hebreo al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, esta palabra se tradujo burnt offering en inglés, que significa ofrenda quemada. ¿Cuál es la diferencia entre el holocausto o la palabra ofrenda quemada? Bueno, esto es muy importante. La palabra hebrea significa literalmente, es la palabra hola, así como decimos hola pero con H al final. Es la palabra que se tradujo en Génesis 8:20, holocausto, y significa ofrenda quemada, humo que sube, ofrenda que sube. La palabra que se usó ofrenda en Génesis 4:3 no es hola, es mincha, que significa regalo o tributo. Entonces el regalo de Abel, no es lo mismo que la ofrenda que le trajo Noé, porque la primera vez que aparece en la Biblia la palabra hola es en Génesis 8:20. Por eso Dios trajo el juicio, porque los hombres, aunque no sabían exactamente que el rito de las vestiduras y el aceite, la unción y los detalles de la salvación, sí sabían una cosa, que para acercarse a Dios tenía que ser como Dios mandaba. En tercer lugar, el juicio de Dios cayó porque Caín llevaba la marca de su juicio y misericordia. No sé cuántos de ustedes sepan, pero la marca de Caín era un recordatorio para todos los que lo vieran a su alrededor del juicio de Dios sobre su vida. Pero más que nada, la marca de Caín era una advertencia de que el pecado deja marcas. Una vez llegó un hijo con su padre y le dijo, papá, cuando yo le pido perdón a Dios, pues ayer agarré a Paquita y le puse los 2 ojos morados. Y le pegué pero bien feo. Ya le pedí perdón a Dios, ¿por qué no la cura ahora a Paquita? Si ya le pedí perdón a Dios, entonces este padre le dijo a su hijo, mira hijo, cuelga una tablita en tu cuarto y clávale todos los días, de acuerdo a tus pecados, un clavo. O sea, si pecaste 4 veces, clávale 4 clavos. Si pecaste 8 veces en el día, clávale 8 clavos. A la semana, llegó el papá con su hijo y vio la tablita llena de clavos, como unos 30 clavos más o menos ahí, ¿no? Entonces le dijo el papá al muchacho, mira, ahora quita los clavos, este es el perdón de Dios, y sacó todos los clavos de la tablita. Y ahora le dijo el papá al muchacho, voltea a ver la tablita. ¿Tiene clavos? No. ¿Qué es lo que tiene? Y le contestó el muchacho, solamente quedaron las marcas. Y así el papá le dijo al muchacho,
Cuando nosotros pecamos, Dios nos lava con su sangre, pero recogemos la cosecha. Las marcas del pecado quedan en nuestra vida. El otro día estábamos, mi esposa y yo, platicando con nuestros hijos, y mi esposa comenzó a llorar profundamente y les dijo a mis hijos: una de las cosas que queremos evitarles nosotros a ustedes es el que ustedes recuerden durante toda su vida que ustedes tienen una oportunidad mucho mejores que su padre y que yo, porque están jóvenes. Y todavía, le dijo mi esposa a mis hijos, todavía hay cosas en mi vida de las cuales sigo recogiendo la cosecha de cuando no era cristiana. Es cierto, somos nuevas criaturas espiritualmente, pero en este cuerpo y mentalmente, los traumas y los complejos psicológicos de cuando yo no era cristiano, todavía algunos brincan de vez en cuando en mi vida nueva. ¿No es verdad? Una vez había un hombre que le decían Pancho el Pelionero, y Pancho el Pelionero tenía un ojo, más bien no tenía un ojo, y le llamaban Pancho Pelionero, y aparte le decían el tuerto. Y se convierte Pancho, y va con sus amigos y les cuenta: pues fíjense que ya no tomo, ni voy a la parranda, etcétera, etcétera, pero sigo teniendo mi ojo tuerto. O sea, cuando él se convirtió, Dios no le dio un ojo nuevo, le dio un espíritu nuevo y una nueva criatura, pero físicamente y emocionalmente Pancho tenía que seguir recogiendo la cosecha de su alcoholismo en el tiempo pasado. Por eso un individuo que está en drogas, uno que es alcohólico, alguien que fue adúltero, alguien que tuvo 3 o 4 esposas, Dios le va a perdonar, pero la cosecha la va a recoger en esta vida. No se engañe el hombre, lo que nosotros sembramos, volvemos a recoger. Vemos entonces en cuarto lugar también que se había instituido el sábado. Vean ustedes Génesis capítulo 2. Y dice en el versículo 1: fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque no reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Escúchenme, esta es la primera vez en la Biblia que se usa la palabra santo. Kadash, en el hebreo. ¿Saben ustedes cuándo se vuelve a usar la palabra santificó? En ninguna otra parte del Génesis se vuelve a usar. ¿Saben en dónde se vuelve a usar? Hasta el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios en la zarza le dice a Moisés: quítate los zapatos porque esta tierra es santa. Kadash, por segunda vez pasaron casi más de 500,000 años hasta el libro de Éxodo, cuando se vuelve a usar esta palabra santo. ¿Y saben ustedes por qué? Fíjense ustedes que lo primero que santifica a Dios, no le dijo a Adán y Eva: lo santifico, no le dijo a las manzanas: lo santifico, no le dijo a los árboles: lo santifico. Lo primero que Dios santifica es el día de reposo. ¿Y saben ustedes qué significa esto? Significa lo siguiente: Dios deja estampado desde el principio de la Biblia que todo aquello que es santo tiene reposo de Él. La Biblia nos muestra entonces que para que nosotros podamos entender esto, lo importante que es para Dios la adoración. El día de descanso es lo primero que Dios santifica en la Biblia. Donde Dios está, hay descanso. Donde Dios está, hay descanso. ¿Por qué las naciones están tan turbadas ahorita? ¿Por qué tu vida está tan turbada? Porque no tienes a Dios. Pero desde el principio nos muestra Dios la unión que existe entre el descanso y la santidad. Las personas más santas son las personas que más paz tienen. ¿Por qué se motivan los pueblos y los gentes piensan cosas vanas? Dice el Salmo número 2, porque han roto las ligaduras y no quieren tener a Dios como su jefe. Pero Dios nos muestra entonces, desde este momento, que la institución de un día santo, de separar un día de 6 días, era porque Dios quería que ese día fuera diezmado, para Él se podría decir así, para que el hombre recordara que no solo el pan vive el hombre, sino que hay un día para la adoración. ¿De dónde vino la semana de 7 días? Ya lo dijimos cuando hablamos de los 10 mandamientos. Ningún historiador te puede decir en dónde tuvo la semana de 7 días su origen, más que en la palabra de Dios. ¿Por qué no descansamos 8 días y el noveno trabajamos? ¿Por qué no trabajamos 10 y descansamos el 10º? ¿Por qué tienen que ser 6 y luego unos 7 y en todo el mundo? Porque Dios desde el principio de la creación dijo: el hombre descansará el 7º día, pero desgraciadamente hay miles de personas, millones, que no saben para qué sirve
el séptimo día. Dios les recordaba con este testimonio al mundo antiguo que Él requería la adoración nuestra. En quinto lugar, la longevidad de los patriarcas les daba testimonio. ¿Cuánto duró Matusalén? 969 años. Adán vivió 930 años. ¿No se han preguntado por qué duraron tanto tiempo? Científicamente no hay ningún problema. No había smog, no había claxons, no había periférico, no había alcantarilla, no había ratas, no había sida, no había letrinas ahí en el piso del mercado, no había nada de las cosas que existen ahorita. Hay personas ahorita que viven en Siberia, en Rusia, y que tienen 145 años de edad. Creo que ahorita la persona más antigua de la humanidad tiene 146 años. Es una señora viejita que vive arriba de Turquía. Bueno, pues durante todos estos tiempos, Adán vive 930 años. ¿Y qué creen que vivía contando Adán por 930 años? ¿Anduvo repartiendo el calimán durante 930 años? Pues dice Pedro, ¿verdad? No podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Y ustedes serán mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Y Dios dejó tanto tiempo a esa gente porque ellos eran la sal de la tierra. Y mientras ellos vivían, Dios sabía que eran fieles y le hablaban a la gente de Jehová el Redentor. En sexto lugar, nos muestra la vida que Dios predicó y vivió. Noé predicó y vivió una vida de fe. Ya lo vimos en la clase pasada. Y en último lugar, dice en Génesis 6:3, aparte de todo eso, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En último lugar, Dios juzga al mundo, porque también su espíritu les había dado testimonio durante todo ese tiempo. Dios estuvo contendiendo con el hombre largamente y largamente. Y por todas estas razones, los hombres del tiempo de Noé no vivían en la ignorancia para justificar sus pecados. Ellos rechazaron voluntariamente la revelación de Dios y escogieron vivir sus propias vidas. Ahora nosotros en el siglo XX somos 3 veces más culpables que ellos por las 3 razones que les voy a dar. Escúchenme muy bien. Si Dios juzgó al mundo antiguo y no tuvo misericordia, sino que llegó al límite de su paciencia e inundó el mundo entero, nosotros somos 3 veces más culpables que ellos. Imagínense lo que les estoy diciendo. La primera razón por la cual somos más culpables que ellos es porque ya vino el Redentor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dicen los que escribieron, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Cristo, el Redentor prometido, ya vino, ya se cumplieron las promesas, y ahora nosotros ya ni siquiera podemos decir fue un mito del Redentor, porque la historia lo ha podido comprobar. A él se le llama el precursor de la historia, porque la historia se dividió cuando Jesucristo vino al mundo a lavar nuestros pecados. En segundo lugar, somos más culpables que ellos porque la revelación de Dios ya está completa, la Biblia. Ya no necesita Dios hablarnos y ahorita se nos aparece un ángel en la noche, o una Santa Catalina que se me aparezca, o tuve un sueño, hermano, y Dios me está diciendo, no conozcamos la Biblia, por favor. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, habló más de 3,000 veces, se escribe la palabra en el Antiguo Testamento, así dice Jehová, habiendo hablado muchas veces, y de muchas formas, o sea, hablaba por sueños, por visiones, Adán y Eva oían su voz, de muchas formas habló Dios en el Antiguo Testamento, dice Hebreos, ahora en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Dice en la segunda carta del apóstol Pedro, ahora nosotros haríamos bien en estar atentos a esta palabra como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo debe ser la Biblia nuestra única luz? ¿Hasta cuándo debe ser la Biblia nuestra única antorcha? Hasta, dice Pedro, que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. ¿Ven? Pero es que Hechos 2 dice que vuestros hijos tendrán visiones y sueños. Un momentito, en ese momento Pedro cita a Joel, y en ese momento se cumplió la mitad de la profecía de Joel. Y en ese momento, en el libro de los Hechos, hubo visiones y éxtasis y sueños. Y esa profecía fue para el tiempo de Pentecostés, pero ellos no tenían la Biblia todavía completa, ni siquiera se había escrito el libro de Romanos, menos el de Apocalipsis. Ahora tenemos la Biblia
completa. Y dice en la última página de la Biblia, el que le agregue o el que le quite será culpable de los juicios de Dios. Y en tercer lugar, somos más culpables porque ahora nosotros tenemos una revelación mayor a través del Espíritu que Dios nos ha dado a cada cristiano. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había hecho una morada en los hombres. En el Nuevo Testamento ahora Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. El próximo juicio, mis hermanos, será más severo. Y antes de que Dios caiga sobre la humanidad, quiero acabar diciéndoles esto. La próxima vez que Dios juzgue, nos ha dicho claramente que antes que caiga sobre la humanidad, caerá sobre la iglesia primero. Vean ustedes Ezequiel capítulo 9, vamos a ver 3 pasajes. Antes del próximo juicio, la iglesia será purificada. Dice Ezequiel 9. En este pasaje, en este capítulo, encontramos el juicio de Dios sobre Jerusalén. Ezequiel 9, versículo del 4 en adelante. Y le dijo Jehová, le está hablando a los ángeles, pasa por el medio y ponle una señal. Pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Quiero que noten en este versículo, en primer lugar, ¿quiénes eran los que iban a ser librados? Aquellos cristianos que tenían carga por las almas y por lo que estaba pasando a su alrededor. Nada más. Aquellos que estaban cada noche, oh Dios, mira a mi padre, oh Dios, mira a mi esposo, oh Dios, mira a mis hijos, oh Dios, oh Jesús, ¿cuándo vienes? Solamente esas personas estaban viviendo en contacto con el Espíritu Santo. ¿Y por qué están viviendo en contacto? Porque la carga más grande de Dios son las almas. Mira, versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis. ¿Por el Partido Comunista? Comiencen por los prostíbulos, dice, váyanse primero a Las Vegas. No, a la manifestación que hubo antes de 200,000 homosexuales y lesbianas, ahí comiencen. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Antes de matar a nadie en Jerusalén, váyanse al templo, donde dicen que me aman, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Veamos otro pasaje en 1 de Pedro capítulo 4. En el Nuevo Testamento, vean la armonía tan preciosa de las Escrituras. 1 de Pedro 4, 17. Y escribe el apóstol, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Dónde? ¿En Las Vegas? ¿Acapulco? ¿Las discos? El juicio comenzará por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora estamos hablando de que un juicio sobre la iglesia, pero es que no dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tú lo has dicho, los que están en Cristo. Y dice más adelante, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, cuando Dios venga a la tierra y diga, ahorita se acabó México, se acabó el mundo, primero su Espíritu Santo va a entrar a través de la iglesia y lo primero que va a hacer purgar la iglesia, o sea, a todos aquellos que se decían quitar la cizaña y separarla del trigo. Este es el juicio de Dios sobre su iglesia. Todas aquellas personas que no estaban afianzadas en la palabra y con una teología sana y clara de la palabra de Dios y con una seguridad de su salvación serán llevadas por el viento. Vendrán los ríos y vendrán las aguas y los vientos y será grande su ruina.
No vas a poder sobrevivir, mi hermano, los tiempos que vienen, por tu negligencia y tu falta de consagración a Dios. En último lugar, vean ustedes en Daniel capítulo 12, cómo se profetizó en el Antiguo Testamento, también que antes de que Dios viniera, Dios limpiaría y purificaría a su pueblo. Daniel 12, del 9 al 10. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vean ustedes en primer lugar la palabra limpios. Limpios estamos los cristianos, dice en 1 Corintios 6, por la sangre de Cristo. Emblanquecidos porque cada vez que más estudiamos la palabra de Dios, cada vez debemos de brillar más. Y purificados, cuando Él venga, seremos como Él es. Seremos limpios totalmente de la presencia del pecado. Si todas estas cosas van a suceder, ¿cuánto más no debemos andar viviendo de una manera pía y santa? Si Dios no perdonó a los ángeles, sino que los mandó a juicio eterno a las prisiones de oscuridad. Y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, y no perdonó a los tiempos de Noé, tampoco perdonará al siglo XX. Y el juicio de Dios se acerca. La pregunta es, ¿estás tú preparado para encontrarte con Dios? Oremos.